Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues ya saben que estamos a lunes y tenemos que hablar de medicina bucal. Hacía tiempo que no teníamos aquí en nuestro plato tan repleto cuando hablábamos de medicina bucal, y es que tengo a los Bermejo, ¿no? Se puede decir así. Pues nada, hoy nos acompañan los dos doctores juntos, que yo siempre os veo por separado y hoy tenemos la oportunidad de tenerlos juntos. Por lo tanto, tenemos a David Bermejo, que es al que no solemos tener. Bienvenido. Gracias. Y te acompaña, como no, Ambrosio. Bienvenido. Es un placer. Bueno, está bien para que vean que siempre hablamos de esa integración en la clínica, de cómo se ponen de acuerdo todos es multidisciplinar, sí. ¿Se dice así? Sí, sí, pues el equipo. El equipo, y ahora lo vamos a poner en práctica. Hoy teníamos un tema pendiente porque cuando viene David hay que decir que tenemos que hablar de tu especialidad, que son implantes, ¿no? Y periodoncia, implantes. Antes de los implantes siempre va la salud, la periodoncia, que bueno, reúne un poco lo que es la salud de todo lo que rodea al diente, encía, diente y demás. Bueno, aquello que lo más importante, y a veces lo que no le damos tanta importancia, porque nos acordamos de los dientes cuando nos vemos, ay, parece que llevo algo negro. Y eso es cuando nos acordamos. Bueno, pues vamos a hablar de implantes y lo vamos a hacer desde una perspectiva histórica, ¿no? Vamos a darle un punto de historia e intentar conformar lo que es el implante en sí. Efectivamente, vamos a hablar de historia primero un poquito. La imagen que vemos aquí, bueno, la presentación es esta. David va a intervenir hoy fundamentalmente, va a hablar de la técnica, del implante, cómo se coloca un implante. Y la historia es muy interesante. ¿Señor quién es? En los años 50 es Brånemark el que descubrió casualmente que el metal titanio se integra en el hueso. Y fue una serendipia. ¿Sabes lo que es una serendipia? Una casualidad. Una casualidad, que tú estás buscando una cosa y te encuentras con otra. Él estaba estudiando la circulación sanguínea dentro del hueso y lo hacía con unas cámaras pequeñitas, unas cámaras para registrar lo que estaba sucediendo allí dentro, de titanio. Cuando a los 3 meses intentaron desmontar la cámara con carcasa de titanio, no pudieron porque se había integrado. Parece ser que tiene unas propiedades moleculares periféricas el titanio que hace que el hueso se integre. Y es raro, porque es de los pocos materiales que tienen esta propiedad. Bueno, Brånemark murió ya y la verdad es que nos dejó un gran legado. A partir de aquí pues se han hecho muchísimas cosas. Podemos seguir, si quieres, con las siguientes imágenes para ver un poco fíjate que lo que estamos viendo aquí es la forma de preparar, es ¿no? la forma de preparar todo el sistema, todo. El diagnóstico es fundamental. Antes de empezar a poner un implante, lo que hacemos es estudiar al paciente. Y fíjate, lo que es muy importante, y lo vamos a ver aquí, pues es hacer una buena historia clínica. Bueno, de esto sí que hemos hablado, esto sí que lo conozco yo, la historia clínica. La historia clínica es fundamental. Nosotros hacemos una historia clínica, entrevistamos al paciente en un despacho. Ahora mostraremos el papel a la gente para que vea cómo se realiza. Y simplemente, pues, una vez más, repetir que hay una anamnesis, le preguntamos al paciente qué le pasa, qué necesita, qué quiere, y luego ya le iremos ilustrando acerca de cuáles son sus fundamentales necesidades, sus fundamentales. Porque cada paciente es un mundo, claro, es un mundo. Nosotros tenemos que preguntar por 3 cosas fundamentalmente: qué enfermedades tiene, qué medicaciones toma y si es alérgico a algún medicamento, algún alimento o algún metal. Es rarísimo que haya alergia al titanio, pero puede haberla. Es de los materiales menos alérgicos, sí, digamos. Sí, eso es. A continuación, ¿qué hacemos? Pues a continuación, una vez que el paciente está diagnosticado, si necesita un tratamiento determinado previo, lo hacemos, un tratamiento dental o periodontal, curamos al paciente, es lo principal, le curamos, hacemos que su boca esté en un estado de salud, y a continuación, si él quiere colocarse un determinado diente, y esto es importante hacerlo no solo por estética, sino por salud,
pues entonces empezamos un estudio, y ese estudio lo hacemos con una tomografía computarizada, lo hacemos con determinados medios. Bueno, me pregunto yo, ¿y qué es una tomografía? Sí, una tomografía pues es una máquina especial que nos permite hacer radiografías, pero en corte, segmentar las distintas partes de la boca y conocer perfectamente el hueso. Es decir, en 3 dimensiones, conseguir saber cómo es su hueso para elegir el tipo de implante, la longitud, el diámetro, etcétera, que tenemos que poner. Que se integre lo máximo posible, porque se asemeje también lo máximo posible a lo que cada uno lleva. Exactamente. A lo que cada uno tiene. Sí, el titanio va dentro del hueso, lógicamente, y nosotros disponemos de implantes que tienen una capacidad tremenda de integración, se integran enseguida. Hay más de 100 tipos distintos de implante, y entre ellos la capacidad de integración dentro del hueso, el tiempo que tarda el implante en recibir al hueso alrededor es diferente. Entonces, y depende tanto del tipo de implante como también de la persona, ¿no? Claro. Del paciente. Más jóvenes tardan menos. Es muy importante que el paciente conozca qué tipo de implante le van a poner y quién se lo va a poner. Es decir, la persona que se lo va a poner está suficientemente cualificada, qué formación tiene, ha recibido para ponerse en manos de esa persona que permita la tranquilidad de que aquello va a funcionar bien. Hay que saber, por ejemplo, pues la estructura del hueso, cómo es la forma, por dónde pasan los nervios, no puedes pinchar un nervio. Y todo esto se sabe con un TAC. Todo esto se conoce primero sabiendo la anatomía a través de un TAC, por supuesto, y a través de ortopantomografía, radiovisiografías de la zona que va a ser intervenida, incluso radiografías intraoperatorias también. Nosotros teníamos una foto de... ¿Es posible? ¿Podemos ver una fotografía de un tipo de hueso? Sí, ahora ejemplo, lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Aquí. Es que lo pedí yo muy rápido, las he visto y ya las quería. Que estos son imágenes de TAC, de cortes seccionales. Cortas la mandíbula como si fuera un salchichón, exactamente, y tú conoces perfectamente el alto, el ancho, por dónde va el canal del nervio, y estos son los distintos tipos de hueso que tenemos. Es decir, lo que sucede es que con el tiempo, si tú no te pones la muela, el hueso se va reabsorbiendo y tienes distintos niveles. A medida que el hueso va siendo menor, las posibilidades de poder ponerte un implante son menores. Por lo tanto, hay que reponer en cuanto a uno le falta una pieza. Por 3 razones. Primero, por razones de estética. Por supuesto, ir sin un diente hoy día no se concibe. Segundo, por razones de salud. Si no te pones el diente, se van a movilizar las muelas contiguas con el tiempo, se va a meter comida, van a aparecer caries, va a fermentar la comida entre muela y muela. Y la tercera razón es por esta, porque si tú no consigues colocar el implante lo antes posible después de la pérdida, hay que esperar un poquito, pues entonces el hueso remanente, el hueso que se queda sin dientes, se va reabsorbiendo con los años. Esto es importante. Y bueno, pues también es importante pasar a hablar de la técnica. Vamos a hacerlo muy rápidamente, ¿no? Mira, yo creo que sería muy interesante la maqueta. ¿Es esta que tenemos aquí? No, es esta pequeñita. Vale. A mayor aumento sería el ideal. Ahí la tenemos. Esta es pequeñita, pero fíjate que ¿cómo reponíamos un diente antiguamente? Pues muy fácil, tallábamos, aquí falta un diente, evidentemente, en medio. Y lo que hacíamos era el diente de delante tallarlo, el de atrás tallarlo y colocar un puente de 3 piezas. Pero fíjate, es el famoso puente. El famoso puente de 3 piezas que va de una sana a otra sana. Pero esto supone que hay que tallar 2 muelas sanas. ¿Qué hacemos ahora? Pues si estas muelas están sanas, las dejamos hay que dejarlas tranquilas. Entonces, lo que hacemos es una pequeña perforación controlada, es una cirugía muy sencilla, a veces hay que separar un poquito la encía, otras no, se hace una perforación controlada y perfecta con unas fresas muy pequeñitas. Los implantes son muy chiquititos, claro, por lo tanto... Fíjate que aquí lo estamos viendo en gran aumento. Una maqueta son grande. Muy pequeñitos. Una vez que se abre la pequeña perforación, pues se coloca el implante. Se coloca el implante, que a gran tamaño sería este, se va colocando aquí, en su sitio, perfecto. Una vez que se coloca en su sitio, incluso muchas veces se repone el diente inmediatamente después,
se pone un pilar y encima de ese pilar Es más fácil que hacerlo aquí en la maqueta. Es así manual, es más rápido. Es más rápido. Es perfecto. Se divide en 3 piezas, ¿no? Se divide en 3 piezas. Implante, pilar y corona. El implante, pilar que acabo de colocar y la corona. Y la corona. Nosotros siempre la hacemos generalmente atornillada para que si sucede algo, se rompe la quitar, porcelana, ¿no? O se inflama la encía y hay que curarla, pues entonces todo se desmonta, se cura y se vuelve a colocar. Si cementas la corona, entonces no hay que romper la corona. Si cualquier problema hay que romperle, volver a hacer una nueva. Es una técnica relativamente sencilla, hay que conocer muy bien la anatomía, por dónde pasan los nervios, etcétera, pero una vez que se tienen los conocimientos suficientes, pues la realización en sí misma, una vez que está bien estudiado el caso, se resuelve fácil. Entonces, bueno, sí decir que, claro, un implante no es como ese que acabamos de hacer, son piezas pequeñitas, pues generalmente tienen 10, 12 milímetros de longitud. Son muy pequeñas. Por 4. Enséñalo a la cámara. A ver si lo puede coger, porque es tan chiquitín, pero fíjate que al lado de un diente, pues el diente es así, también es pequeñito, este es un premolar, bueno, pues al lado perfectamente podemos ver la relación que hay entre un diente natural y el implante. A ver, y el implante. Y fíjate que, bueno, ya digo, son implantes de titanio. No, hay muchos tipos de implantes. Nosotros usamos uno concreto que tiene titanio circonio, que le da mucha más dureza. Entonces, por eso digo que el paciente es importante que conozca qué tipo de implante va a poner. Hay más de 100 tipos, pues algunos chinos, otros coreanos, es decir, pues... Eso creo que debe quedar claro, que el paciente tiene que preguntar qué tipo de implante, y qué marca y qué composición tiene. Exacto. Y también por el operador, la persona que va a hacer la cirugía. Y que luego imagínate que por lo que sea le pasa cualquier cosa, tiene que quitarlo, han pasado muchos años, pues que menos que si imagínate que tienes que ir a otro dentista, por lo que sea, que sepa lo que lleva, exacto, ¿no? Exacto. También que le dé teóricamente, información. Claro, toda esa información la debe recibir el paciente por escrito, qué le van a poner, qué marca es del implante, así si él se traslada de ciudad, perfectamente sabe, puede mostrar a su nuevo dentista lo que lleva en su boca, para que utilice el armamentario necesario para poder desmontar o montar, en fin, la aparatología que lleva cada tipo de implante es diferente. Nuestro propio historial. Bueno, deberíamos de tener historial de todo, historiales clínicos de cualquier cosa que nos hagamos, ¿no? Claro. Pero en cuestión de los implantes es mucho más importante todavía. Sí, cada persona en casa debe tener una carpeta sanitaria, es decir, con su historial. Sí, en la familia cada uno tiene que tener una carpeta, pues con su analítica, que la pida, que haga una copia, con el informe del médico, el informe del dentista, el informe del ginecólogo, cualquier cosa debe estar en esa carpeta sanitaria. Bueno, yo creo que ha llegado el momento... Pues nada, le damos paso a David. David se explique. Bueno, yo en principio pues quería hablar un poco de los tipos de implantes que tenemos, que en base a cuándo se colocan. Muchas veces nos pregunta el paciente cuándo va a terminar, que es una de las principales preguntas, ¿no? Doctor, ¿cuánto me va a llevar esto? ¿Cuándo voy a acabar? Bueno, pues en principio hoy cada vez más, muchísimo menos tiempo, es decir, tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos la forma de los implantes inmediatos, es decir, el mismo día de la extracción dentaria, ¿vale? Se llamarían implantes inmediatos, o podemos hacer la extracción del diente, si es que el diente todavía está en boca y está mal, y esperar y hacerlo diferido, ¿de acuerdo? Bueno, resumiendo, como en esta imagen vemos, los implantes pueden ser de dos tipos, inmediatos, como decía, siempre el mismo día, es decir, quitamos el diente y ponemos el implante, o diferido. Diferido es quitar el diente y ya poner el implante después, tras un tiempo de que se forme el hueso. En el primer caso, en el inmediato, donde me voy a centrar hoy, podemos hacerlo a su vez con un diente estético colocado el mismo día que quito el diente y pongo el implante, todo en uno. Por lo tanto, se llama carga inmediata, o bien no hacerlo con carga inmediata. El paciente ya sale, no será provisional. Con el hueco, sin el hueco, con el diente, estéticamente mucho más bonito, y además con una funcionalidad de poder ir masticando el mismo día que se ha quitado el diente, que se ha puesto el implante y se ha puesto el dientecito, ¿de acuerdo? Entonces esto son todo ventajas, y además también muchas veces acortamos los tiempos de tratamiento, que esto muchas veces es lo que el paciente nos demanda.
Sí, porque el paciente cuando tiene que ponerse un implante, yo creo que lo primero que le viene a la cabeza es cuánto tiempo de curación voy a tener, ¿Cuánto me va a costar los dientes? ¿Cuánto me va a costar? Y Sí. si me va a doler. Sí, me vale. Entonces, Las tres preguntas. Dolor cero, nada, hoy en día no, con la anestesia no duele. Pero sí que muchas veces la parte del precio la gente pues quiere acabar cuanto antes. Pero bueno, no siempre se puede, hay que estudiar muy bien el caso, como ha dicho Claro, el ¿en doctor. qué casos se puede...? Bueno, me imagino que habrá una amplia gama. Muchas veces es precisamente como uno de los casos que voy a poner a continuación, lo vas a ver ahora en la siguiente imagen. Y, por ejemplo, es un caso de una paciente, mujer, 18 años. Es decir, joven. Y entonces, claro, esta paciente presentaba una falta de diente de un 22, es decir, un incisivo lateral superior e izquierdo. En la pantalla se ve a la derecha. Entonces, lo que hizo primero tener ortodoncia esta paciente y se puso un canino en el lugar de al lado del diente de la pala, vamos, digamos, el incisivo central. ¿Qué ocurre? Que, claro, nos quedaba un huequito donde estaba su canino de leche. Entonces, en la siguiente imagen lo vamos a ver. Donde están los dos puntos rojos, hay un canino de leche, el primer punto, y el segundo punto es un primer molar de leche que ahí parece que no está, que hay un hueco, pero en realidad ese primer molar de leche está. Lo que pasa es que se le había fracturado. Con lo cual eran dos dientes de leche que no se le habían caído y además detrás, en la radiografía, veíamos que no había ningún diente que venía. Entonces lo que había que hacer era, pues la paciente demandaba estética y quería quitárselos, llevaba toda la vida con ellos y no se le caían. Entonces en la siguiente imagen vemos, por ejemplo, este es el caso inicial, como viene ella, ¿de acuerdo? El huequito del fondo no se ve muy bien, lo volvemos a enseñar y ahí sí se ve que queda el diente, ¿verdad? Esos son dientecitos de leche. Entonces, pues hay que quitarlos. Ella no quería tener huecos y lo quería tener todo muy bonito, todo el mismo día. Pues entonces estudiamos bien el caso, hacemos modelos, hacemos radiografías y dijimos se puede hacer perfectamente, adelante. Con lo cual nos metemos en el caso, ya hemos quitado los dos dientecitos, ya estoy colocando el primer implante, ¿de acuerdo? Con nuestras guías, está bien colocado, usamos férulas quirúrgicas, usamos férulas radiográficas previas, como esta que ves abajo. Esta es una célula radiográfica, pero además una célula quirúrgica que nos sirve para colocar el segundo implante, que en este caso lo estamos colocando y como ves, dejamos los palitos para ver que sean paralelos, que no tocas ningún diente y además nos sirve también para colocar la prótesis, que ahí viene la prótesis también inmediata. Con lo cual aquí no hay fallo. Con una férula así, con los dientes hechos y los agujeritos para poder perforar y para poder colocar la prótesis atornillada, no puede haber errores. Porque va todo porque medido. va al medido. Y también estudiado en radiografía previamente, porque ha llevado esa férula en radiografía. Bien, aquí están los dos dientecitos colocados. Yo lo vi un poquito largo el canino, la paciente también, pero en principio lo ves el diente en medio y también el de la derecha, que está un poco más integrado. Yo en este caso decidí retocarlo un poquito el mismo día y en la siguiente lo vemos. Vale, bueno, en esta lo que vemos es simplemente los dos puntitos rojos, creo. Sale en medio, a ver, dale a la siguiente. Bueno, nos vemos la lateral. Bien, aquí se ve en medio que ya está recortado, ¿de acuerdo? Y aquí sí que están más integrados, ¿ves? Vemos el lateral, vemos el 24 y los dos dientes, 23 y 25, que están ya colocados. Todo esto es el mismo día de la cirugía. Se fue a casa No ves sangre, de los 5 pasos que comentaba el doctor Bermejo antes, nos hemos saltado 2. No hemos abierto y no hemos puesto puntos, con lo cual son 3 pasos, ¿de acuerdo? Fíjate, y aquí es que el mismo no día de la nada. extracción, el mismo día de la colocación del implante, colocamos también esas prótesis. Este es el caso número 1 de la paciente encantada, claro. ¿La corona es en la que se va a quedar ya Esa o es corona una provisional? esa es una corona que es provisional, que evidentemente la paciente debe de llevar en boca mínimo un par de meses y realmente no se puede terminar no se debe de terminar todo el mismo día. Pero porque es prácticamente la encía sufre cambios, es decir, siempre que hay una intervención, la encía sufre un pequeño cambio. Hay que esperar a que ese cambio se produzca. Sea, ¿no? Si esperas a que ese cambio se produzca, cuando ya ha pasado un tiempo prudencial, entonces decides y tomar medidas y hacerlo definitivo. Pero nos sirve desde el primer momento para aguantar esa encía ahí y que la encía no se nos vaya arriba, que no crezca además, que aguantarla desde el primer día ahí. Y luego estéticamente queda mucho más bonito. ¿Y era fácil trabajar porque se le habían quitado su molar o su diente? Era fácil trabajar porque depende de cómo es el diente, por eso es tan importante la radiografía previa.
ver qué longitud tiene esa raíz, qué agujero nos va a quedar en el hueso una vez quitado para poder colocar el implante. Y era un diente sano. Lo que... En este caso sí, pero eran de leche, pero eran muy pequeñitos, sanos, claro. Y tendrían menos raíz. Efectivamente. Oye, estoy yo preguntona. No, entonces es que claro, son muchas cosas. En el siguiente caso lo vas a ver también que queda muy bien. Bueno, este es el último caso que cuando tú lo ves esto no se ve cuando sonríe, esto es cuando lo ves desde abajo, por donde tenemos que atornillar, no queda más remedio que atornillar y poner un tornillito, ¿de acuerdo? En la siguiente imagen pues lo que vemos es ya el caso terminado. O sea, el caso terminado. O sea, claro, no se aprecia, ¿no? Es decir, lo ideal en este caso es como en ortodoncia movieron el canino, ¿vale? El canino está al lado del primer punto rojo. Ese canino habría que pulirlo un poquito y darle forma de incisivo lateral, un poquito como el de la izquierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que en realidad ese es su canino definitivo. ¿Vale? Como con ortodoncia no movieron, pero en cualquier caso los implantes son los dos puntitos rojos y no se nota nada. Y la paciente está contenta. Este es un segundo caso y también es una paciente un poquito, son 32 años, pero no fumadora, sin antecedentes, no tiene alergias. Y me vais a perdonar esta imagen porque tomamos el color y justo es el dientecito que sale detrás, que no se ve, pero lo veis muy chiquitito, ¿verdad? Sí, se ve pequeño. Es pequeñito porque no es como el del otro lado, es muy pequeñito, es de leche. También, otro caso que es de leche, no se ha caído y no viene nada detrás, no hay un diente que venga definitivo detrás. Pues en la siguiente imagen, después de hacer todos los estudios, el mismo día quito el diente, pongo el implante y pongo la corona. Y ahí está, donde se ve un poco rojito, ya ese es el mismo día, ¿vale? Pero fíjate, es que la encía, que es lo que más me sorprende a mí. Efectivamente. Que está no todos los casos son susceptibles de hacer esto, hay que estudiarlo muy bien y ver qué se puede hacer. No todos los pacientes pueden, pero haciendo un buen diagnóstico se planifica el puntito rojo, una vez más, para señalaros porque es difícil de ver. No, es decir, aquí ya es complicado, nunca. ¿Verdad? Pero bueno, la paciente encantada. Esta sí que no está terminada. Esta paciente, ¿de acuerdo? Es el provisional, pero es un provisional que la paciente funciona, come con él, ¿vale? Y ya pues lo va enseñando, está contenta. Es que en este caso la estética es muy importante porque está delante y aquí ¿qué pasa? Pues que en 3 meses el paciente, desde que ha venido a la clínica el primer día hasta que se lleva el definitivo, pues ha terminado el caso, ha terminado en 3 meses. Esto es por dentro, no se ve una vez más cuando sonríe, esto es cuando lo ves desde abajo, desde el paladar. Tenemos que taparlo de alguna manera porque, claro, todo esto va atornillado con un tornillito que une esa corona, ese diente, al implante de debajo. Y hay que tapar ese agujerito con el empaste. Esta paciente había llevado ortodoncia también, por eso lleva el metal por dentro. El retenedor, claro. Y digo, esto es una ortodoncia. Y entonces, pues los casos al final pues se terminan antes y son más bonitos, porque el paciente además no lleva el hueco en ningún momento. Y bueno, pues un poquito para que vierais lo que estamos haciendo ahora y un poco acortando los tiempos de tratamiento en casos en los que hay demanda estética elevada. Pero volviendo un poco a lo que comentaba el doctor Bermejo, es importante, haya o no estética, haya o no demanda o urgencia de acabar, reponer el diente que falta porque el hueso se va perdiendo con el tiempo. Y como resumen de todo esto... Bueno, pues como resumen decir que insistir en la historia clínica es fundamental. Por ejemplo, todo esto, se hace en base a la salud del paciente. El paciente requiere estética, pero también salud. Por ejemplo, si el paciente tuviera una infección en uno de esos dientes de delante que tenemos que cambiar, pues tendríamos que optar por otro tipo, de poner un provisional de otro tipo hasta que se cure la infección. Lo principal es la salud del paciente. Y una vez que conocemos que el paciente está sano, que la zona está sana, que el hueso está sano, entonces estudiamos, hacemos el diagnóstico y la planificación. La cirugía, que es sencilla, ya David la ha presentado perfecta, y bueno, pues saber, el paciente tiene derecho a ser informado, los datos del cirujano, el tipo de implante, todo esto, el paciente siempre tiene derecho a ser informado. Además, mire usted, no hay excusa, hay que enseñar al paciente qué le pasa, cómo se le va a curar, qué le vamos a poner y tenemos que utilizar tiempo. Pues si hay que utilizar tiempo, se utiliza tiempo. Las prisas no vienen nunca bien para nada.
Bueno, yo me voy a quedar con algo, que el implante se descubrió en los años 50, fíjate, y pensamos que es de ahora. Sí, esto llevó su tiempo, lógicamente, de investigación, primero con animales y luego pues ya con seres humanos. Es decir, que efectivamente ha pasado más de medio siglo. Es muy interesante la historia de los implantes, a lo mejor algún día la contamos. Que al final me voy quedando con detalles de historia, ¿eh? Y luego, pues bueno, como último punto de la noticia científica del día, para terminar. Bueno, pues existen unas prótesis que se han usado toda la vida. Hay unos estudios que, bueno, es noticia científica, pero realmente se lleva sabiendo desde el año 71, como ya dijo Atwood o Dahlgren y colaboradores en el 72. Es decir, ya habían estudiado a largo plazo, ya en esos años ya habían hecho estudios de antes, en los cuales se veía que la gente que lleva prótesis de quita y pon, las de toda la vida, se pierde el hueso, y se pierde el hueso de forma progresiva, pero no hay nada que transmita fuerzas de la masticación al hueso, de forma como hace un implante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el implante previene esta reabsorción de hueso, y ya se ha demostrado, ya que actúa como la raíz de un diente, y por lo tanto transmite fuerza de masticación al hueso, y deberíamos, en el caso en el que se pueda, estudiándolo previamente, colocar el implante y no esperar demasiado. Además, si vamos colocando implantes poco a poco, pues llegará un momento que no tengas que hacer pues lo típico que se hace, ahora hay que extraer todos los dientes y poner una prótesis, sino lo vas a tener, a lo largo de tu vida lo vas a ir haciendo tan poco a poco que no te vas a dar cuenta. Vas a ir reponiendo cada diente que te falte, ¿no? Yo lo veo así, porque luego vienen los madre mía cuando ya nos metemos en cierta edad y lo tenemos que hacer de golpe, que hay casos que se debe hacer y se tiene que hacer porque no hay más remedio, pero si a lo largo de nuestra vida llevamos una higiene sana, nos cuidamos la boca, nos exploramos, vamos al odontólogo las veces necesarias, cada 6 meses a revisar, pues no tendremos que hacer esas cosas, ¿no? Efectivamente, sí. Es fundamental, y ahí hay que incidir también. Yo me pongo el diente y me marcho, pues no. Sí, hay que hacer revisiones periódicas, ver si hay inflamación, la higiene, hay que enseñarle al paciente la higiene un poco especial que exigen los implantes, y todo esto se consigue. Y la verdad es que nosotros damos una garantía de 10 años por cada implante, pero si el paciente hace lo que le decimos y tiene sus revisiones, el implante es para toda la vida, puede durar toda la vida. Si está bien, si es bueno, si es de buena calidad y está correctamente realizada la cirugía, como acabamos de ver. Bueno, pues después de todo esto, me voy a llevar la planta a mi casa un día de estos. ¿Retomamos y nos despedimos con nuestra frase? Pues sí, efectivamente, si tienes una boca limpia y tus implantes están limpios, pues tus besos van a ser más dulces. Pues con esto yo me marcho a publicidad, pero no se vayan porque vuelvo enseguida, pero que ya les ha quedado claro que lo que tienen que hacer es llevar una higiene correcta, ir las veces necesarias que se tenga que ir al odontólogo y, por supuesto, hoy hablábamos de la reposición, reponer un diente mediante un implante. Con esto me voy a publicidad, pero vuelvo enseguida.